A continuación, Feedback. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback. ¿Con qué objetivo se expidió la Ley Orgánica de Comunicación? ¿Son válidas las reformas que hoy se plantean a este cuerpo normativo? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuáles son las prioridades en estas reformas? Esto es Feedback, bienvenidos y bienvenidas. La Ley Orgánica de Comunicación es uno de los cuerpos legales que más ha sido discutidos en nuestro país, tanto desde la preparación de este cuerpo legal, así como una vez que fue aprobada. Ha tenido muchos críticos y detractores. Por el lado de los críticos, han juzgado su carácter coercitivo, su carácter controlador e incluso el uso político que en determinadas ocasiones y desde determinados criterios se le pudo dar a este cuerpo legal. Y desde el otro lado, pueden haber puntos a favor respecto a sus intenciones en torno a controlar un poco la emisión de contenidos discriminatorios, contenidos que tienden a cosificar a la mujer, temas de linchamiento mediático, entre otros. Hoy asistimos además a un proceso de reformas a este cuerpo legal y hay diversos planteamientos de reformas, así como otros planteamientos de echar abajo este cuerpo legal. Hoy en Feedback vamos a abordar un poco esta temática respecto a las reformas que existen, las propuestas de reformas que existen, qué tan pertinentes son o no deberían ser pertinentes o debería darse de baja este cuerpo legal. Como siempre, a través del diálogo entre los panelistas, así como el feedback con nuestra audiencia, que son nuestros mandantes, vamos a ir desentrañando esta temática. Vamos a continuar, para entrar en materia, vamos a continuar con Juan Pablo, quien va a abordar o va a comenzar a detallar un poco la temática. Gracias, Cruzcaya. De hecho, este tema de las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación fue muy discutido a lo largo del año pasado. Existen varios puntos de vista, como bien señalaba Cruzcaya. En un extremo tenemos a quienes señalan que es una ley mordaz y no debe existir y debe ser erradicada para siempre del universo normativo ecuatoriano. En el otro extremo estarían quienes defienden, quienes no encuentran en realidad ningún problema con ella y defienden y pretenden que se quede igual. En el medio existen varias posturas acerca de qué se debe reformar, ¿verdad? Y eso evidentemente ha estado vinculado también con posiciones partidistas, con posiciones de la oposición, con posiciones del oficialismo. Por ejemplo, en los registros de la Asamblea constan en el año pasado 5 proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. De estos, 2 fueron presentados por la oposición, fueron presentados por Mae Montaño y por Cintia Viteri. Y estos 2 proyectos el segundo debate de estos proyectos está pendiente, mientras que los otros 3 proyectos fueron iniciativas del oficialismo. Fueron iniciativas de Agustín Delgado, de Soledad Buendía y de Betty Carrillo, todos de Alianza País. Eso es un poco donde está el tema en la Asamblea. Como les decía, ha sido muy discutido el tema de las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación. Las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación fueron parte central del gran diálogo nacional que propició el gobierno de Lenín Moreno a lo largo del año pasado, a partir de junio me parece, y la SECOM, la Secretaría de Comunicación, fue quien se encargó de unificar todas estas propuestas. Entonces hubo una serie de conversaciones con muchos sectores de la sociedad, se levantaron algunas propuestas y aparentemente estaría ya listo para en febrero de este mes presentarse esas posturas, presentarse esas propuestas a la Asamblea.
Se trata de algo que por un tema de temporalidad, ¿verdad? En los últimos meses no hemos escuchado nada al respecto, porque la misma SECOM más ha dicho que en estos momentos todo el mundo está preocupado por la consulta popular, pero es algo que vendrá evidentemente. Además de eso, existe una serie de propuestas que fueron levantadas por el movimiento Centro Democrático, el movimiento del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, que él se reunió también con aproximadamente 80 medios, me parece, con algunos sectores de la sociedad, y él tiene también una serie de propuestas. Estas propuestas, ha dicho la gente de Centro Democrático, que serán presentadas en enero, con la particularidad de que estas propuestas contarían con el apoyo de Jorge Yunda, del asambleísta Jorge Yunda de Alianza País. Vemos entonces que hay por lo menos de sectores cercanos al oficialismo, existen al menos 2 propuestas en este momento. Además de eso, se han venido haciendo una serie de comentarios, muchos asambleístas, muchas personas que están alrededor del tema, han venido comentando el tema de la ley de comunicación. Por ejemplo, Lourdes Cuesta, de Creo, la asambleísta, ella en algunas ocasiones, al final del año pasado, ella señaló que se trataba de una ley mordaza y que debe eliminarse la Supercom, que debería tratarse de una ley que ella decía particularmente ley de promoción de la libertad de expresión, que no debería ya llamarse una ley de comunicación. Esa es más o menos la tónica por ese lado de la asamblea. Y adicionalmente, la Nobel Cámara de Medios, que es una organización que se ha venido conformando recientemente con algunos medios de comunicación, de escritos, de radio, de televisión, inclusive de portales web. Ellos también señalan que han tenido algunas reuniones con el presidente Moreno, a través de las cuales cuyo interés es pues, propiciar o canalizar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Esas son las propuestas que existen. Esas son a grosso modo, es una explicación de dónde vienen estas propuestas, pero ¿qué es lo que se pide? ¿Verdad? ¿Cuáles son las principales reformas que estarían contenidas en esos paquetes? Podemos, igual a breves rasgos, hablar de que se piden reformas en cuanto a la institucionalidad. Esto tiene que ver con Supercom, Cordicom, sus competencias, hasta dónde llegan, qué es lo que hacen. La figura del linchamiento mediático y la censura por omisión. Son 2 figuras que han sido muy polémicas, principalmente porque son muy difíciles de probar. Son figuras que se abren mucho a la libre interpretación de quien está aplicando las sanciones. Se buscan reformas en cuanto a los tiempos obligatorios que se deben dedicar a contenidos interculturales, a la existencia de un código deontológico obligatorio para todos los medios que en este momento están en la ley de comunicación. Se ha hablado también de reformas necesarias para los concursos de frecuencias de radio y televisión. Ustedes recordarán que el año pasado, en los últimos años, en realidad han habido varios problemas con el concurso que es la que lanzó el gobierno. Y también se habla de una definición de medios regionales y los beneficios que estos deberían por ley acceder. La ley habla de medios locales, regionales y nacionales, pero en realidad nunca llegó a definir el tema de regionales, y esto tiene una serie de consecuencias que les explicaremos más adelante. Pues bueno, sobre esta base, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven ustedes el tema de las reformas desde sus diferentes puntos de vista y sus diferentes perspectivas? Yo, particularmente sobre el tema de la institucionalidad, veo que hay una línea que es casi común en todas las propuestas, que es la eliminación del organismo que se encarga de fiscalizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación, que en este caso viene a ser la Supercom. No sé, Juan Pablo, si alguna de las propuestas que estamos hoy comentando tiene o busca que se mantenga un cuerpo que permita regular y de alguna forma sancionar, más bien dicho, cuando se comete una infracción a la Ley de Comunicación. Yo veo que la tónica general es que no, o sea, todos abogan por una eliminación completa de la superintendencia. Corrígeme si hay alguna otra propuesta. Dentro de lo que yo he podido revisar, sí, la idea está de eliminar la superintendencia y hacer, por ejemplo, que sea el Cordicom, el Consejo de Regulación, el que asuma también la potestad sancionatoria. Esa parece ser un poco la idea que más ha ido ganando terreno, ¿no? Bueno, yo creo que es importantísimo tener en cuenta las incidencias de quienes plantean la eliminación absoluta de un organismo que permita sancionar las conductas establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación.
porque lo hemos hablado muchas veces en este programa. Entiendo que cada una de las propuestas se enfoque a esto, tomando en cuenta que las sanciones presentes en la ley son casi siempre, o en su mayoría, son de carácter pecuniario, que existen figuras ampliamente, más bien dicho, vagas, que permiten a la autoridad sancionar desde algún tema de discrecionalidad. Por ejemplo, ya mencionaba la censura por omisión, el tema del linchamiento mediático, pero también existen otros mecanismos que pueden ser implementados para que los medios de comunicación que no cumplan ciertos lineamientos o prohibiciones establecidas en la ley puedan ser traídos al cumplimiento a través de mecanismos de capacitación. Lo hemos hablado aquí. Pero quienes plantean, como he dicho, insisto en esto, la eliminación absoluta, incluso votar la ley, ¿no es cierto?, que no exista, y evidentemente su institucionalidad, yo sí creo de alguna forma que muchas de las cosas, de los objetivos que se quieren o se quisieron alcanzar con esta ley, pueden quedar básicamente sin dientes. O sea, podríamos sacar una política pública nacional o tener, o cuál sería el otro mecanismo si no existe, cuáles son los mecanismos de regulación o lo que nos vayan a ayudar a los medios de comunicación a cumplir con los diferentes objetivos que ha establecido la ley. ¿Estaríamos hablando de un tema de autorregulación por parte de los medios de comunicación o qué otros mecanismos se pueden prever? Que esas son las alternativas que quienes ponen estas propuestas sobre las mesas también deberían dar. Como manifiesta Juan Pablo, la opción que se ha hablado es traer estas competencias al Consejo de Regulación, pero evidentemente si hablamos de las mismas competencias, ¿traeríamos de nuevo el tema de las sanciones? ¿Traeríamos de nuevo el tema de sanciones pecuniarias? ¿O cuáles son las reformas concretamente que se podrían plantear en este campo? Yo creo que en ese sentido, en el tema de las sanciones, y esto es algo que ya lo hemos dicho, pero vale la pena decirlo de nuevo, yo veo como un problema el gran porcentaje de casos, el gran porcentaje de expedientes de la Supercom que fueron abiertos de oficio, por ejemplo, versus el reducido número que fue abierto por denuncias ciudadanas. Entonces, si es que este cambio de competencias no viene acompañado de medidas que permitan en realidad el empoderamiento ciudadano de estas medidas de defender sus derechos, pues yo pienso que aunque pase otra institución, continuaremos en un sistema simplemente donde tienes al gran censor, entre comillas, que está sancionando según su conveniencia, ¿no? Y voy a plantear un poco la visión desde los medios, ¿no?, que es uno de los sectores que es regulado por este cuerpo legal. Y voy a partir retomando una de las frases que decía Tami, que es el tema de la autorregulación. Una de las propuestas, de hecho, la de Centro Democrático, ¿no es cierto?, en su planteamiento de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, decían que se tienen que plantear estas reformas y tiene que desaparecer la Supercom y tiene que modelarse otro tipo de órgano, porque justamente falló la autorregulación, porque falló el proceso de autorregulación desde los medios de comunicación. ¿Cómo entendemos esto? Que los medios de comunicación de pronto no emitieron los contenidos que como sociedad necesitamos, o no cuidaron que a través de los contenidos que muchas veces de manera imperceptible siguen enfatizando o siguen promoviendo procesos discriminatorios, siguen promoviendo procesos de exclusión y demás, y ese es un poco el rol que debían cumplir los medios de comunicación. Hoy en este proceso de reformas, además, los medios de comunicación también a través de la Cámara de Medios, de la que ya hacía referencia Juan Pablo, también están presentando propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Sin embargo, y quiero que conversemos con eso, a mí por momentos me inquieta, porque la Ley Orgánica de Comunicación no es una ley de medios, es una ley que tiene que cubrirle a toda la sociedad. No solamente tiene que ir al punto, tiene que regularles a quienes, o no tiene que entenderse que le regula solamente a quienes generan contenido, sino tiene que regular de manera que se promueva el que otros sectores se vayan incorporando, ¿no? No sé cómo ven ustedes esto. Sí, creo que no se habla mucho, por ejemplo, qué va a pasar con el tema de la clasificación de los medios privados, públicos. Recuerden que tenemos medios públicos, pero también tenemos medios públicos oficiales y también tenemos los medios comunitarios. Por ejemplo, ¿cuál es el empoderamiento que se les va a dar a estos medios? ¿Cuáles son las reformas que en torno a ellos se plantean? Es evidente que han existido deficiencias que están vinculadas al concurso de frecuencia, sobre todo, pero ok, entonces, ¿cuáles son las propuestas de ahí para empoderar justamente a estos otros actores que durante tantos años fueron dejados de lado en el tema de la comunicación? Y estoy hablando concretamente de los medios comunitarios. Así es. Y es importante retomar ese tema, ese tipo de planteamientos, ¿no? Desde un punto de vista súper específico, además, comenzando por los porcentajes. Yo creo que en
mandarte por ley la 34%. imposición de que el 34% de la noche a la mañana de medios comunitarios sean administradores del espectro radioeléctrico, yo creo que en realidad, en retrospectiva, fue una locura. Entiendo las intenciones, entiendo que por ahí puede haber sido una medida que sonaba bien y que tiene pues contenido, pero el 34% de la noche a la mañana, tomando en cuenta que en la media, ¿cuál será? O en los países que más tengan... 12%. En los países donde mayor número de medios comunitarios hay. Y ese es el problema, que muchas veces en nuestro país hacemos cosas que suenan bien, pero que a la hora de las horas, el camino que hay que recorrer para que se hagan realidad esas cosas que suenan bien, es terrible. Y un caso de esos efectivamente es el tema de los medios comunitarios, que más allá de que sea súper ambiciosa la iniciativa, sí, y eso debería entrar en las reformas, sí hay pendientes desde las instituciones, desde los sectores que debieron garantizar que justamente no lleguemos al 34, pero que por lo menos nos acerquemos a un porcentaje idóneo, ¿no? Y no con acciones solamente de poner puntos, como es el problema del concurso de frecuencia, sino en realidad que haya una política pública que genere acciones afirmativas que potencien esto, y yo creo que ahí deja pendiente también un tema de la institucionalidad. Si tú te recuerdas, la ley de comunicación configura lo que llama el Sistema Nacional de Comunicación, y en este sistema incorpora tanto a los actores públicos, privados, ciudadanos, a los diferentes medios y a las instituciones que fueron configuradas por la ley. Y le da unas facultades, o algunas, más bien dicho, lineamientos a este sistema. Entre ellos, por ejemplo, medir la aplicación de la ley de comunicación, su efectividad. ¿Dónde está este sistema? Yo creo ¿Quién es que la no ha autoridad habido rectora de este sistema? Hoy, sobre la base de datos, de ver estos 3-4 años de aplicación de la ley, podríamos plantear reformas más concretas, habiendo analizado esta primera experiencia. Entonces creo que queda la deuda de este sistema. Y es interesante también sobre la institucionalidad plantear ¿qué va a pasar con este sistema? ¿Se va a mantener? ¿Quién va a ser el rector de esta entidad? Y tampoco olvidarnos de las otras competencias que tienen las otras instituciones que están dentro de la ley de comunicación, como por ejemplo el Consejo, el tema de análisis, de estudios de comunicación, que precisamente son investigación, exacto, que precisamente son los llamados a momentos como estos, a darnos la vuelta hacia estas instituciones, ver los datos, ver las estadísticas, ver qué pasa, en qué hemos mejorado, para que las reformas no sigan simplemente un camino coyuntural, de que hoy, la ley no, es que no funcionó y tal, pero analicemos en concreto qué son las cosas o qué nos dicen los datos para poder plantear reformas que sean adecuadas para el ejercicio de los derechos de la comunicación desde los ciudadanos. Y esa es una de las temáticas que a mí me preocupan cuando hablamos de las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación, más allá de que considero que es importante impulsar un proceso de reformas de la LOC, pero yo sí temo, como señala Tami, que sea nuevamente un proceso a ciegas. Por ejemplo, solamente por citar algo, los contenidos interculturales. Deberíamos tener como país, deberíamos tener como Estado una estadística respecto a, por ejemplo, a los medios de comunicación. ¿Cuánto les ha generado en costos producir 72 minutos diarios para aquellos que tienen 24 horas de programación de contenidos interculturales? Exacto. Primera cosa. Segundo, en niños, en adolescentes, en jóvenes, en adultos mayores, en las diferentes regiones del país, en el sector urbano, rural. ¿Qué tan pertinente, qué tan aceptados han sido estos contenidos? ¿Han promovido algo? ¿Hemos logrado algo más como sociedad? ¿Hay un proceso de revalorización de nuestra cultura? ¿A través de estos contenidos nos hemos sentido más orgullosos o no de ser ecuatorianos? ¿O han generado que cambiemos de dial? Todo eso para construir este cuerpo legal que es tan importante. Deberíamos tener el Cordicom, la SECOM, tantos organismos que trabajan en temas de comunicación, deberían tener datos, ojalá los tengan, deberían tener estadísticas para que nuevamente no escribamos simplemente un articulado que suena lindo y que acoge las demandas de los diferentes sectores, pero con un aislamiento total de la realidad, porque creo yo que no es suficiente sentarte con 80, 100 actores que te digan todas sus problemáticas y demás, porque como ecuatorianos nuestra idiosincrasia es a veces se torna un poco compleja en el tema de criticar, pero no siempre nos comprometemos. Y por un lado eso es importante, pero eso ¿en qué análisis cualitativo, cuantitativo se está sosteniendo? Me preocupa, ¿no? Sí, a mí me preocupa también que dentro de estas reformas primen aires revanchistas. Entonces, por ejemplo, ya que
siguiendo en el ejemplo de los medios comunitarios, ¿verdad? Ya que en realidad fue algo que no fue bien pensado en cuanto a porcentajes, fue algo que no fue bien logrado en cuanto a la política pública que debía haber detrás para promover esto. Más allá de todo eso, es indudable que es un sector esencial de la comunicación y es indudable que necesitan existir medios comunitarios. Entonces mi miedo va por el lado de que traten de, por errores del legislador en el momento de escribir la Ley Orgánica de Comunicación, que vayan a eliminar todas estas figuras. Yo pienso, por ejemplo, y esto me lleva a otro punto, a dos temas que son súper importantes y que están en todas las propuestas de reforma a la ley, es lo que tiene que ver con el linchamiento mediático y la censura por omisión. Es verdad que el linchamiento mediático, estas dos figuras están mal construidas, legalmente están mal construidas porque tienen un estándar probatorio altísimo que hace que abre la puerta para que haya un altísimo grado de arbitrariedad al momento de aplicarlas. Pero la solución es eliminarlas, pienso yo. O sea, el linchamiento mediático entonces es algo que no existe. Porque yo creo que es algo que existe, yo creo que es una realidad, es algo que sucede todos los días. Entonces, por el hecho de haber estado mal configurado el tipo, digamos, en la Ley Orgánica de Comunicación, significa que en las reformas tenemos que eliminar esto. Y los derechos que supuestamente están detrás de esto y los derechos que protege, que debe proteger una ley, esas son mis preguntas, que en realidad no se haga un análisis. Y en el tema de la censura por omisión, igual te plantearías el tema de que quizás la figura existe. ¿Qué será? Aquí podemos estar entrando en el campo de cucos y fantasmas. Campo minado. Esa me parece a mí un poquito más peligrosa, ¿no? Pero sí, claro. sí, porque... O sea, es tan difícil de identificar qué es el interés qué es la censura por público omisión primero, ¿no? O sea, la censura por omisión es, tal como está establecida en la ley, es afirmar que el no cubrir ciertos eventos. Pongamos el ejemplo célebre, Juan. Claro. El expresidente de la República Exacto. viajó a Chile, viajó a un país, y determinados medios de comunicación sacaron notas pequeñas o no pusieron en sus portadas, en sus telediarios, todo el contenido de esto. Y la justificación para dar esta figura era que simplemente es un tema de interés general, es un tema que le interesaba a toda la sociedad desde la perspectiva del poder en ese momento, pero en realidad no era de interés general. Es tan complicado hablar de eso, porque imaginémonos algún día que existan dos eventos que puedan ser de interés general, y yo soy un medio pequeño y yo no puedo cubrir ambos. Y en cumplimiento de mi línea editorial, yo estimo que voy a cumplir uno de los dos. ¿Eso significa que me van a sancionar por no cubrir el otro? Ese es un poco los términos en los que estaba la ley hasta este momento, y en realidad para mí sí, ese tema es polémico, ¿no? Porque más que nada porque se mete con este tema de las líneas editoriales, que es un legítimo derecho que tienen los medios de comunicación. Y da pauta cuando son tan, como utilizaba Tami este adjetivo, que son tan vagas. Esto da pauta a muchas arbitrariedades, claro, ¿no? De parte y parte. De hecho, me parece que se sancionó a algunos. Claro, el tema del viaje a Chile terminó con sanciones a algún diario grande, ¿no? Así es. Entonces, eso para mí es uno de los problemas más grandes. No sé si les parece, tenemos algunas preguntas de nuestra teleaudiencia. Tenemos 4 preguntas de nuestra audiencia. Voy a plantear la primera, Tami, ¿qué te parece? Nos realiza esta pregunta Paola Matamoros y dice: asumo está hablando de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y plantea es legal, no atenta contra la seguridad jurídica el que vivamos en un país en el que todo el tiempo se están cambiando estas normativas. O sea, yo creo que las normas evidentemente responden a las conductas sociales y tienen que irse adaptando, y cuando responden a eso los cambios es legítimo y es lógico que se den, porque si no tienes normas totalmente desactualizadas, que no, en ese marco sí. Y además incluso creo que la reforma puede ser un instrumento para garantizar la seguridad jurídica, porque seguridad quiere decir que yo sé exactamente a qué atenerme. Entonces, si tengo, por ejemplo, figuras tan vagas como las que estábamos hablando, no tengo claro como medio cuándo puedo o no adaptar mi conducta a esta figura, me van a sancionar. ¿No? Entonces, creo que puede ser incluso una oportunidad para dejar súper en clara cuáles son las obligaciones de cada uno de los partícipes y actores de la comunicación y reforzar la seguridad jurídica. De ahí en el tema de los cambios, bueno, sucede, es un tema, creo yo, más de distintos países, o sea,
bien o mal ya ha tenido sus 4 años la ley, no digo que sea el adecuado, pero sí siento o habría que analizar si es que realmente existen las bases para que existan cambios que demanden ese verdadero, un cambio de la ley, ¿no? Y vamos a leer otra pregunta que realiza Margarita Costa. Dice, miro televisión y escucho radio, sin embargo no veo una mejora en los contenidos, es decir, ¿para qué sirvió la ley? Es un poco real, ¿no? Pero creo que sí ha habido, lamentablemente por las figuras que teníamos, un poco a veces por miedo y demás, a mí me parece que sí ha habido cambios, no en la medida que necesitamos, pero producto de las sanciones que se les imponían a ciertos medios, creo que sí ha habido una mejora en los contenidos. La Supercom también creo que falló porque no tenía la capacidad que debía para monitorizar todos los contenidos, todo lo que se emitía en los medios. ¿Pero qué entendemos por calidad? Ese es mi problema con esta pregunta. Es bien complejo. es que el tema de calidad es un tema súper subjetivo. Para mí, claro, el poder exacto. lo definió desde un modo. Exactamente. Entonces yo creo que debería... ¿Necesita la sociedad? No lo sé. No sabemos, exacto. Yo creo que algo que sí podría ser objetivamente cuantificable es tal vez el tema de respeto de derechos, ¿no? Contenidos que no atenten contra los derechos de otras personas, que sí existen algunos casos que inclusive algunos programas tuvieron que salir del aire porque los contenidos no eran coherentes con los derechos humanos de las personas. Entonces, por ese lado yo creo que se podría hablar, ¿no? Pero lo más importante y lo que debería propender una ley, más que haya contenidos de calidad, justamente por lo peligroso que es hablar de calidad, es que haya diversidad, ¿no? Es que haya diversidad para que las personas puedan acceder a diferentes contenidos y no estén necesariamente obligados a mirar la telebasura de todo el tiempo. Y Juan Pablo, de pronto, no debería hablarse de calidad, digo yo, ¿no? Pero debería haber diversidad y no deberían ser discriminatorios. Exacto, tal vez esos son dos estándares. No estándares. deberían ser violentos. Entonces, de pronto no decir, no, calidad es de esto, porque es súper subjetivo, pero sí de pronto poner ciertas pautas, ciertos acuerdos, ¿no es cierto? No tiene que ser discriminatorios, no tienen que ser violentos, no sé, alguna que va cosa totalmente más. de acuerdo con lo que es el derecho a la libertad de expresión. Así no es es. un derecho absoluto, tiene sus limitaciones y hay otros derechos fundamentales que deben ser respetados. Y recordemos la pregunta que se le hizo a la gente en la consulta popular, en donde ya se hablaba, siempre vuelvo a esto, pero es que es esencial porque eso está vigente. Se le preguntó si quería una ley, sí. Se le preguntó si quería evitar el tema de discriminatorios, sexualmente explícitos. Eso ya nos da una pauta de cómo entiende la gente la regulación en la comunicación, y eso no creo que puede perderse. Esperemos los resultados de los diálogos también para ver hacia dónde o qué es lo que busca la ciudadanía en estos 4 años después de la emisión de la ley. Bueno, eso es todo. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback.